Capítulo 35, General, Traidor, Reina. Las llamas de la chimenea y las numerosas velas de la biblioteca se habían extinguido. Un humo oscuro se elevaba por el aire, que se había vuelto gélido. Y ante ellos se alzaba la figura ligeramente resplandeciente de una bella mujer de pelo largo y negro y ojos color sangre, que emitía una luz fría. No era ni un fantasma ni un cuerpo de carne y hueso, y aún así parecía mucho más viva que su cuerpo medio muerto que tenía justo a su lado. Una sonrisa se dibujó en los labios de la demonio. Por fin nos encontramos, mis pajaritos. Con el corazón palpitante, Harry miró la figura resplandeciente que había aparecido sobre el cuerpo inerte de Fawkes. Daphne lo había hecho. Frente a ellos estaba Validis, o al menos una manifestación de su alma. Habían visto su cuerpo tantas veces desde que lo encontraron en las profundidades de la Cámara de los Secretos, junto con el cuerpo de su difunto esposo. Le debían tanto a ella y a la magia que les había dejado en sus libros, por no hablar de lo que le debían a Fawkes. Sin ella, habrían muerto hace mucho tiempo. Que ahora estuvieran frente a esta antigua demonio, eso era simplemente increíble. ¿Qué pasa? ¿No tienes lengua en la cabeza?, preguntó Validis con una sonrisa. Su voz sonaba como la de una mujer normal, al menos hasta que uno la escuchaba con más atención. Casi imperceptible para el oído, su voz vibraba con un poder que no era de este mundo. Nunca he usado este lenguaje antes, pero estoy segura de que lo estoy haciendo bien. Ante sus palabras, los cuerpos de Harry y Daphne se estremecieron. Validis, se maravillaron al mismo tiempo. ¿Eres tú? Por supuesto que soy yo, respondió Validis con una sonrisa aún más amplia que hizo que sus dientes blancos brillaran como colmillos. Y ustedes son Harry y Daphne Potter, los primeros en descubrir mi secreto en más de 1000 años. Oh, cuánto ansiaba hablar con ustedes. Su mirada se deslizó hacia el cuerpo inmóvil de Fawkes. O más bien, Fawkes lo anhelaba. Validis, no puedo creerlo, dijo Daphne vacilante, extendiendo los dedos, pero simplemente pasó a través de la figura brillante. No puedes tocarme, dijo Validis. En este mundo físico, solo podemos hablar entre nosotros. Pero hay otras formas de enseñaros a ambos. ¿Qué quieres decir?, preguntó Harry. Suspirando, Validis cerró los ojos. He seguido sus vidas desde que vi a Daphne por primera vez en la oficina de Albus. He visto sus altibajos. Sus victorias y derrotas. Ustedes dos son mi mayor esperanza, mi única esperanza desde que perdí a Valedor y Cera, pero, siguieron por mal camino. No fue nuestra intención, dijo Daphne con un dejo de desesperación. Es solo que, siempre pasa algo. El torneo, el regreso de Voldemort. Sí, el mundo fue cruel con ustedes dos, dijo Validis. Pero, ¿cómo respondieron? Seguían siendo empujados. Oh, sí, se volvieron más fuertes, incluso aprendieron un poco de mi poder, pero ¿son realmente poderosos? Validis hizo un amplio gesto con la mano, como si quisiera señalar al mundo entero. Habéis permitido que otras personas os controlen, que os limiten. Os habéis dejado gobernar por la magia, por vuestros instintos primitivos, en lugar de gobernarlos a ellos. Y habéis pagado caro por ello, ¿no es cierto? Validis los miró directamente, como si sus ojos rojos sangre pudieran ver en lo más profundo de sus almas. Oh, mis pajaritos, habéis anhelado tanto la libertad, pero seguís siendo esclavos, como yo lo fui una vez. Harry no podía negar que ella tenía razón. Sirius y Remus lo atestiguaron. Con su cuerpo temblando bajo su mano, Daphne preguntó, con su voz poco más que un suspiro en el aire. ¿Y ahora qué? Ahora, respondió Validis, vas a empezar a aprender. ¿Aprendiendo?, preguntó Harry desconcertado. Sí, seréis mis alumnos. Aprenderéis de mi experiencia, de mis errores, y utilizaréis ese conocimiento para ser mejores que yo. Eso es todo lo que os pido, y eso es todo lo que deseo ahora mismo. Pero, por desgracia, mi paciencia ha sufrido durante el último milenio, así que empezaremos de inmediato. Albus no es el único capaz de mostrar recuerdos de acontecimientos que ya han pasado hace mucho tiempo, pero a diferencia de él, yo no necesito un cuenco de piedra para eso. Y no os preocupéis, podréis entenderlo todo. Ella se inclinó hacia adelante y sus manos brillantes tocaron los cuerpos de ambos. Harry sintió como si hubiera bebido un vaso de agua helada. Vamos a emprender un viaje hacia mi pasado. De repente, Harry se vio atrapado en un enorme vórtice. Los contornos de la biblioteca se desdibujaron, tragados por una tormenta plateada, y solo su mano aún sostenía la de Daphne. Nunca más la soltaría, a donde quiera que el viento los llevara.
Con una sacudida violenta chocaron contra una superficie verde. Gimiendo, Harry se enderezó y se dio cuenta de que habían aparecido en una pradera grande y plana, sobre ellos un cielo azul claro y siluetas de aves rapaces volando en círculos. Harry, mira, escuchó la voz de Daphne, y de inmediato giró la cabeza para mirarla. Una cálida sensación se apoderó de su corazón cuando vio sus brillantes ojos azules, la venda colgando flojamente alrededor de su cuello, pero mientras seguía su brazo extendido, se quedó paralizado. Una avalancha de acero y carne marchó hacia ellos, acompañada por el estruendo de las armaduras y el estruendo atronador de miles y miles de pies, lanzas y espadas destellando a la luz del sol. Bienvenidos, mis pajaritos, a la batalla de Canas, dijo Valeidis junto a ellos, con rostro sombrío. La palabra le sonó a Harry, pero no pudo identificarla. Como si Valeidis pudiera percibir su confusión, continuó. Vamos a presenciar una de las batallas más famosas que este mundo haya visto jamás. Porque aquí, en Canas, el ejército más grande que la República Romana había levantado hasta entonces chocó con las fuerzas del gran general cartaginés Aníbal. Mira, a lo lejos los jinetes ya han comenzado a luchar. Harry y Daphne siguieron la mirada de Valeidis y, en efecto, a lo lejos pudieron distinguir las oscuras siluetas de los soldados a caballo que se enfrentaban con toda su fuerza. Ahora Harry podía contemplar por primera vez el paisaje en su totalidad. De un lado, las tropas romanas avanzaban hacia ellos. Del otro, reconoció la falange de otro ejército, que debían ser los soldados de Aníbal. ¿Por qué nos trajiste aquí?, preguntó Daphne. Porque luché en esta batalla, respondió Valeidis sin emoción alguna. Mi maestro en ese momento era un general bajo el mando de uno de los dos cónsules romanos. En aquel entonces, los magos ejercían más influencia en los asuntos mundiales que en tu época. Señaló al ejército romano, que estaba a solo unos metros de ellos. ¿Puedes ver quién soy? Harry miró a los legionarios, la mayoría de ellos con expresiones sombrías, pero una figura se destacaba. Unos pasos por delante de la cerrada línea de batalla caminaba una mujer negra, calva, vestida con una túnica blanca, con un paso ágil como si no sintiera el peso de las dos espadas largas y pesadas en sus manos. Y si eso no la hubiera traicionado aún, lo habrían hecho sus ojos rojos, brillando como rubíes sangrantes, inhumanos, horribles. Harry sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Hipnotizados, observaron a la demonia, que aún no se llamaba Valeidis, pasar junto a ellos sin siquiera mirarlos. Harry no se sorprendió, después de todo, era solo un recuerdo. Camina con ella, dijo Valeidis. Observa cómo se comporta. Harry y Daphne no necesitaron que se lo dijeran dos veces. De la mano, caminaron junto a la guerrera negra que se lamía los labios con avidez. De repente, ella aulló como una manada de lobos hambrientos. Y como un lobo comenzó a correr, mucho más rápido de lo que un simple humano podría haberlo hecho jamás, demasiado rápido para Harry y Daphne, quienes, sin embargo, corrieron tras ella tan rápido como pudieron. Detrás de ellos, escucharon los gritos triunfantes de los soldados romanos. No podían ver los rostros de las tropas cartaginesas, pero Harry imaginó que se habían vuelto blancos como la nieve, llenos de miedo por la demonio que cargaba contra ellos. Las flechas volaron hacia ella, pero se desmoronaron en cenizas en el aire justo antes de alcanzar el cuerpo de la demonio. Finalmente, la guerrera alcanzó las líneas enemigas blandiendo sus enormes espadas. Incluso desde la distancia, Harry y Daphne vieron como con cada golpe varios cuerpos humanos salían volando por los aires como si no fueran más que hojas en el viento. Al oír la estridente risa de la demonio y los gritos de muerte de los soldados cartagineses, corrieron aún más rápido para no perderse nada. Y entonces llegaron a la pelea, si es que se la podía llamar así. Fue una masacre, un festival de sangre despiadado. Con cada golpe, la demonio destrozaba decenas de cuerpos, cubriendo el suelo de sangre y entrañas. Riendo, la demonio lamía la sangre de los caídos de sus labios como si fuera la bebida más deliciosa de la tierra. El espectáculo era tan aborrecible como fascinante. De repente, Harry contuvo el aliento cuando los soldados romanos que llegaban simplemente corrieron hacia él, abriéndose paso por el hueco que la demonio había abierto en su sed de sangre. La mano de Daphne se apretó alrededor de la suya. Es una sensación extraña verme así, dijo la voz de Valeidis, que se oyó junto a ellos, con la mirada fija en su antiguo yo, que estaba cubierto de sangre. Ha pasado tanto tiempo, dijo, moviendo la cabeza hacia un lado. Ten cuidado con los alrededores, dijo en tono autoritario. Hay otros jugadores en el campo.
Ari y Daphne observaron la batalla, que ahora era un completo caos. Había peleas a su alrededor. Había gente asesinada, gente muerta. Las espadas chocaban, las lanzas rebotaban en los escudos, las armaduras se perforaban. La sangre se filtraba en la hierba. Y por encima de todo se oía la risa estridente de la demonio. Ari no tenía idea de cuánto tiempo había pasado mientras observaban la batalla. A estas alturas, incluso se había acostumbrado al hecho de que la gente seguía caminando a través de él. Sin embargo, se alegraba de no poder oler nada en el recuerdo, después de todo, ahora debía apestar como el infierno. Extraño, en sus propias peleas eso nunca lo había molestado. ¿Qué notáis?, preguntó Valeiris junto a ellos. Ari y Daphne intercambiaron una mirada antes de que Daphne dijera con voz pensativa: los cartagineses están retrocediendo. Señaló a los soldados cartagineses, que efectivamente estaban perdiendo terreno. Los romanos ganan. Sí, eso parece, ¿no?, respondió Valeiris. Lo que no puedes ver desde aquí es que los jinetes de Aníbal ganaron la batalla de la caballería. Pero ten cuidado con los flancos de la infantería que lucha. Si lo intentas, podrás verlo. Ari entrecerró los ojos. Era difícil ver desde el centro de la batalla, pero parecía que los soldados romanos se acercaban cada vez más y tenían cada vez menos espacio para blandir sus armas. Daphne abrió mucho los ojos. «Los están cercando», gritó, extendiendo el brazo. «Allí. Los flancos de los cartagineses avanzan y rodean al ejército romano». «Muy bien, mi estudiante», asintió Valeiris. «Me enteré de ello más tarde, a través de los escritos de los historiadores. De hecho, los romanos cayeron ciegamente en la trampa de Aníbal cuando se adentraron en las líneas enemigas que estaban detrás de mí. Él utilizó mi sed de sangre contra mis aliados, contra mi propio amo. En un momento, el cerco estará completo y la caballería victoriosa dará el golpe mortal a los romanos. Ya casi estamos allí». De hecho, los gritos de pánico resonaron en el campo de batalla a medida que los romanos se daban cuenta poco a poco de que estaban rodeados. Se apiñaron cada vez más hasta que finalmente estuvieron tan juntos que ya no podían moverse. Lo que siguió fue una masacre. Indefensos, los legionarios fueron abatidos por los soldados cartagineses. Solo la demonio no pareció notar nada. Riendo, continuó enfureciéndose entre sus enemigos. De repente, sin embargo, el demonio se quedó paralizado y fue como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Solo gotas de sangre roja y brillante caían de sus espadas al suelo cubierto de cadáveres. Lentamente, muy lentamente, una sonrisa inquietante se apoderó de sus rasgos mientras su cuerpo comenzaba a desvanecerse. Después de unos segundos, desapareció por completo y la oscuridad cayó alrededor de Harry. Al momento siguiente se encontró de nuevo en la biblioteca, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho como si acabara de correr una maratón. Frente a él, Daphne jadeaba, con la venda en los ojos de nuevo sobre su rostro. «¿Qué crees que pasó?», preguntó Valeiris, con su cuerpo resplandeciente cerniéndose sobre ellos. Harry y Daphne tardaron unos momentos en calmarse un poco. Finalmente, fue Daphne quien habló tan rápido que sus palabras eran casi incomprensibles. «Tu amo murió, ¿verdad? Por eso desapareciste. Por eso el recuerdo terminó tan abruptamente». Valeiris asintió. «Sí, eso es lo que pasó. Al menos a primera vista. ¿Pero por qué crees que te mostré este recuerdo? ¿Cuál es la lección que debes aprender?». Harry reflexionó. Él y Daphne no eran esclavos de un amo externo, al menos no como Valeiris. Y nunca antes habían luchado en una batalla como esa. Entonces, ¿qué deberían aprender de lo que habían visto? Entonces, de repente, reconoció el aterrador parecido. «Éramos como vosotros», gritó. «Cuando peleábamos. Yo, todavía recuerdo cómo en un momento dado ni siquiera me daba cuenta de lo que me rodeaba. Lo único que importaba era matar al siguiente enemigo. Y lo pagamos muy caro», añadió Daphne, apretando la mano de Harry. Harry sintió el dolor familiar en su corazón. «Sí, tú eras como yo», dijo Valeiris. «La melodía de la muerte es tan cautivadora, ¿no? Es tan fácil olvidar todo lo que te rodea en el frenesí de la batalla. Y luego incluso probaste mi poder, un poder que nunca fue pensado para niños como tú, que aprendieron por sí mismos sin guía a partir de escrituras antiguas. Ese fue el combustible para tu fuego. En mi rabia, yo también olvidé todo lo que me rodeaba. Aquí solo le costó la vida a mi maestro y a 80.000 soldados romanos, pero ¿y si fue alguien que significaba algo para mí?
Como Tyrrellus, o antes tu Sirius, el aire en la fría habitación parecía volverse aún más frío cuando Harry pensó en sus rostros muertos otra vez. Dolía mucho, pero cuánto más dolería si fuera Daphne, muriendo por su desconsideración. Sintió que Daphne estaba plagada de los mismos pensamientos. En el mismo momento, ambos apretaron con más fuerza la mano del otro. Hay otra similitud, dijo Daphne después de unos momentos de silencio. Los tres hemos sido utilizados por nuestros enemigos. Sí, claro, dijo Valeiris asintiendo. En mi caso, no me importó, después de todo, el genio de Aníbal me liberó de mi servidumbre, pero en tu caso, caíste directamente en la trampa de tu señor oscuro. Como resultado, te tenía exactamente donde quería. Sin Albus y Fawkes, ya estarías muerto, nunca lo olvides, no eres el único jugador en el juego. De lo contrario, solo serás peones de otros jugadores. ¿Puedes ayudarnos?, preguntó Harry. Definitivamente tendremos muchas más batallas que pelear. Yo, no quiero repetir mis errores. No perdería más amigos, ni a más personas que fueran importantes para él. Lo intentaré, dijo Valeiris. Tú tienes una ventaja sobre mí. Tú ya eres capaz de amar, yo, en cambio, tuve que aprenderlo primero, con todo el dolor que eso conlleva. Su mirada parecía estar muy lejana antes de sacudir la cabeza aturdida. Pero mucho dependerá de ti, continuó. Todavía tienes un largo camino por recorrer, pero por favor, hazlo. La guerra, es un hambre. Y hay espíritus en el mundo cuyo hambre nunca se satisface. No os convirtáis en esos espíritus, sed mejores de lo que yo fui. ¿Cuándo empezamos?, preguntó Daphne y Harry pudo sentir su impaciencia. Pronto, mi pajarito, pronto, dijo Valeiris con una leve sonrisa. Pero antes tengo que mostrarte un recuerdo más. Una vez más fueron atrapados por la tormenta plateada que los llevó al pasado. Para entonces, Harry y Daphne estaban mejor preparados, aterrizando mucho más suavemente en el suelo, que esta vez no era hierba, sino tierra arenosa. Tan pronto como aterrizaron, Daphne se quitó la venda de los ojos para ver con sus propios ojos. Mientras tanto, Harry había empezado a mirar a su alrededor. Parecían estar en un barranco, con paredes de piedra que sobresalían a izquierda y derecha de ellos. Varias personas corrían a su alrededor, vestidas con ropa de lino y armaduras antiguas, con lanzas largas, espadas cortas y escudos redondos. Al parecer estaban cerca de un ejército de nuevo, lo que ya no sorprendía a Harry. Dondequiera que apareciera el demonio que más tarde se convertiría en Valeiris, se produciría un derramamiento de sangre. ¿Pero dónde estaba ella? Allí estoy, dijo Valeiris, que estaba junto a ellos, señalando una figura enorme, como las que Harry solo había visto en los carteles de películas de su infancia. Era un hombre musculoso, de pelo largo y despeinado y barba descuidada, que llevaba únicamente una piel de oso alrededor de la cintura y un enorme garrote sobre el hombro que debía pesar más que Daphne. El hombre era realmente el polo opuesto de la pálida, pero hermosa Valeiris, pero los ojos rojos que brillaban tanto en el rostro del bárbaro como en el de su maestra eran inconfundibles. Pareces muy sorprendida, comentó Valeiris riéndose. ¿Pensabas que solo había tomado la forma de mujeres? No, los géneros nunca fueron importantes para nosotros los demonios, ese es un concepto de la vida terrenal. Quién sabe, tal vez todo hubiera resultado diferente si me hubiera aparecido ante Valedor en esta forma. ¿Qué estás esperando? Sígueme y observa. Harry y Daphne comenzaron a moverse, siguiendo la imponente figura a través del campamento. Los otros soldados rápidamente apartaron la mirada en cuanto vieron al guerrero, como si le tuvieran miedo. Valeiris, ¿dónde estamos?, preguntó Daphne. La armadura de los soldados sugiere la antigua Grecia. Bien visto, respondió Valeiris. Estamos en el año 480 AC, más de 250 años antes de la batalla de Canas, al comienzo de la llamada Segunda Guerra Persa. Estamos aquí, en las Termópilas, un cuello de botella entre el mar y las montañas en la antigua Grecia. Un ejército de una alianza griega está acampado aquí bajo el liderazgo del rey espartano Leónidas, para defender el terreno contra el abrumador avance del ejército persa. Y ese mismo Leónidas era mi amo en ese momento. Lo verás en un momento. Pronunció la última parte con disgusto. Curiosamente, siguieron al guerrero hasta que finalmente llegaron a un pabellón hecho de tela morada. Bajo el pabellón, acostado sobre suaves almohadas, yacía uno de los hombres más gordos que Harry había visto en su vida, y eso significaba mucho. Después de todo, había crecido con Vernon Dursley.
El hombre estaba cubierto una y otra vez con la salsa grasienta de una pata de pollo que sostenía entre sus regordetes dedos, que tenían varios anillos dorados en ellos. Varios esclavos abanicaron al hombre para refrescar su cuerpo sudoroso. Tyr, ahí estás, gruñó el hombre gordo al ver al guerrero. Ven aquí, tengo órdenes para ti. ¿Ese era tu amo? Se maravilló Harry. Valeiris simplemente asintió en silencio. ¿Este es Leónidas? Preguntó Daphne con incredulidad. Pero, siempre pensé que era un legendario rey guerrero. La historia está hecha de historias, dijo Valeiris. Solo miren las historias que se cuentan sobre ustedes dos, lo que el mundo piensa de ustedes. ¿Sienten que ellos saben la verdad? Harry y Daphne se miraron, pensando en todas las mentiras y artículos provocadores de los periódicos, todas las calumnias y rumores. No, su verdad no estaba escrita con tinta. Miraron hacia el guerrero que se había acercado al rey sin decir una palabra. Los persas están avanzando, dijo Leónidas, lamiéndose la salsa de los dedos. Tú, Tyr, los detendrás. Ahora, vete. Aún así, el guerrero permaneció en silencio, solo asintiendo con la cabeza imperceptiblemente antes de caminar más abajo por el desfiladero, apretando su agarre en el garrote. Así que defendí el cuello de botella contra fuerzas hostiles superiores, mientras mi amo holgazaneaba, dijo Valeiris. Mi opinión sobre ustedes, los humanos, había llegado a su punto más bajo en ese entonces, creo que deberíamos adelantar un poco más el reloj, a menos que quieran ver matanzas durante días. Incluso antes de que Harry o Daphne pudieran responder, el mundo comenzó a girar de repente a su alrededor, todo se volvió borroso en un vórtice de color y luz. Al momento siguiente estaban en medio de una batalla. Había peleas a su alrededor. Justo frente a Harry, la cabeza de un hombre fue cortada, lo que provocó que la sangre salpique en todas direcciones. Harry también habría sido golpeado por ella, si no fuera una figura incorpórea. Por lo tanto, la sangre simplemente voló a través de él, lo que tampoco fue exactamente agradable para él. A tan solo unos metros de distancia vieron la figura furiosa del guerrero que parecía haber perdido su garrote. En cambio, estaba rodeado por rayas de niebla negra que Harry y Daphne encontraron demasiado familiares. La niebla negra se disparó hacia adelante como brazos tentaculares, golpeando a los soldados enemigos, quienes luego se derrumbaron en cenizas con terribles gritos de dolor. De repente, varias flechas cortaron el aire. La mayoría de ellas rebotaron en un escudo invisible alrededor del guerrero, pero una lo golpeó en el hombro, lo que lo hizo gritar de ira, y con un rápido movimiento de su enorme mano, todos los que estaban a 50 metros de él se derrumbaron. Era un hechizo que Harry y Daphne aún no dominaban. No se puede matar a los demonios por medios convencionales, dijo Valeiris junto a ellos, pero aún así duele. Bueno, esta batalla está a punto de terminar. No estoy seguro de qué sucedió exactamente, ya que la historiografía glorificó retrospectivamente los hechos, pero si tuviera que adivinar, diría que Leónidas no pudo escapar a tiempo antes de que las líneas enemigas lo rodearan. O sus camilleros lo abandonaron para salvarse. En cualquier caso, murió, ahora. Una vez más vieron al demonio congelarse y desaparecer en breve, esta vez riendo con todo su corazón como si fuera el día más hermoso de la tierra, o tal vez porque estaba rodeado de cadáveres hasta donde alcanzaba la vista. Así, el recuerdo llegó a su fin y la oscuridad cayó a su alrededor. Cuando recobraron la conciencia esta vez, Harry se sintió mucho menos exhausto, solo un poco cansado. Al parecer, la práctica realmente hace al maestro, pensó con una sonrisa, incluso al observar los recuerdos de un antiguo demonio. ¿Qué crees que quería mostrarte con este recuerdo? Preguntó Valeiris con calma, con la mirada fija en el cadáver de Valedor. ¿Sabes cómo terminó la batalla? Los griegos fueron traicionados, si mal no recuerdo, dijo Daphne. Después de percibir los pensamientos confusos de Harry, añadió. La historia de la magia sería un tema apasionante si Vince no hablara todo el tiempo de rebeliones de duendes. Pero hay temas más interesantes en los libros. Harry tuvo que estar de acuerdo con ella. Si la historia de la magia hubiera sido tan emocionante como lo que acababan de ver, tal vez incluso hubiera estudiado para los exámenes. Sí, los griegos fueron traicionados, dijo Valeiris. Uno de los suyos, un hombre llamado Efialtes, condujo a los persas por un sendero de montaña, directamente detrás de los griegos. Ni siquiera yo podía luchar en dos frentes al mismo tiempo. Y así murió el gran rey Leónidas. De nuevo, había dicho la última parte con disgusto. ¿Y también debemos tener cuidado con la traición? Preguntó Harry. Valeiris asintió.
Sí, no confíen en nadie más que en ustedes mismos, especialmente cuando su vida depende de ello. Ni siquiera confíen en mí, porque yo también los traicionaría en un instante si pudiera volver a ver a mi esposo y a mi hija. Su cuerpo comenzó a temblar. La ingenua confianza de Valedor le costó la vida, y la vida de nuestra inocente pequeña Cera. Se le quebró la voz. Lo siento, dijo Ari sinceramente, vamos a... Lo peor no es que hayan muerto, continuó Valedis como si no pudiera oír a Harry, sino que yo no pude unirme a ellos. La muerte es solo el siguiente paso en todo ser. Yo misma no quiero nada más que morir. Harry miró a Daphne, cuyo cuerpo miraba al vacío. Para ellos, la muerte no era el siguiente paso. Antes de eso, querían una oportunidad de vivir. Daphne le apretó la mano. Lo haremos, mi amor, lo haremos. Luego, una sonrisa traviesa se dibujó en sus labios. ¿Puedes dejar de mirarme? Me gustaría ver qué más sucede. Harry soltó una breve carcajada, pero se quedó callado en cuanto volvió a mirar el rostro triste de Valedis. Finalmente, Valedis enderezó los hombros. Muchos humanos temen a la muerte, dijo, como su actual señor oscuro. Pero la verdadera grandeza se demuestra al aceptar la muerte como parte de toda la existencia. Una persona me mostró eso, mi primer maestro al que he respetado. Tan pronto como Valedis habló, la tormenta plateada descendió sobre ellos nuevamente, transportándolos a otro recuerdo. Esta vez aparecieron en un gran salón como Harry nunca había visto antes. Estaban rodeados de columnas de mármol, así como de cortinas de seda, adornos dorados y paredes pintadas, mientras la brillante luz del sol se filtraba a través de las ventanas bajo el techo. Debían estar en un palacio o un templo. Y esta vez no fue difícil encontrar a Valedis, pues solo había una persona en la habitación, una mujer alta de piel bronceada y un vestido largo y dorado brillante, sus ojos bañados por el característico rojo. Y en su mano la mujer sostenía una larga lanza de madera. Ya has estado aquí antes, dijo Valedis, al menos en esta ciudad. Se trata de Alejandría en el año 30 AC, casi 200 años después de la batalla de Canas y más de 400 años después de la batalla contra los persas. Es uno de mis últimos recuerdos antes de conocer a Valedor. Mi amo estará aquí pronto. Señaló un pasillo cubierto por una cortina roja, que fue apartada poco después. Entró una mujer a la que Harry solo podía llamar hermosa, aunque de una manera muy diferente a Valedis o Daphne. La mujer estaba envuelta en una túnica ajustada de color azul, sus pies estaban descalzos, salvo por 2 cadenas de oro alrededor de sus tobillos. Llevaba una peluca negra uniforme en la cabeza y su rostro estaba maquillado con pintura verde y azul brillante. Lo más llamativo era su mirada, que estaba marcada por una profunda determinación, como si nada en el mundo pudiera hacerla cambiar de opinión. Sin embargo, lo que dejó a Harry paralizado de sorpresa fue la diadema de oro que la mujer llevaba en la cabeza. Era la misma diadema que Harry había comprado a un comerciante de joyas en Alejandría el año pasado y que le había regalado a Daphne antes del baile de Navidad. Daphne también reconoció la diadema si ella interpretó correctamente su expresión y emociones. Creo que ella es la más famosa de mis maestras, dijo Valedis. Cleopatra, la última reina de Egipto. Cleopatra. Harry y Daphne intercambiaron una mirada de sorpresa antes de empezar a sonreír. Entonces, él había tenido razón al pensar que la diadema podría haber sido usada alguna vez por la propia Cleopatra. Había hecho un buen negocio. Echidna, dijo Cleopatra con voz solemne, ha llegado el momento de tu último servicio. La demonio Echidna inclinó levemente la cabeza. ¿Cuáles son sus órdenes, maestro? Ellos asaltarán el palacio, dijo Cleopatra. Solo tienes que contenerlos un poco más, entonces serás libre. Mientras tanto, Cleopatra se había puesto justo delante de la demonio cuando de repente ella también inclinó la cabeza. Echidna, gracias. Echidna permaneció inmóvil. ¿Por qué me estás agradeciendo, maestro? Preguntó. Nadie me ha agradecido antes. Solo por ti no morí hace años, respondió Cleopatra. Fue solo por ti que tuve la oportunidad de vivir mi vida. ¿Pero por qué no seguís luchando? Podría matar a muchos más enemigos. ¿Y por qué debería hacerlo? ¿De qué serviría? Cleopatra extendió los brazos y señaló las ventanas abiertas desde las que se oían gritos. Su ventaja es demasiado grande. Continuar la lucha solo traería más sufrimiento a mi pueblo. No, he perdido y no voy a prolongar más lo inevitable. Y he estado dispuesta a morir desde que perdí a Marcus. En el más allá, al menos lo volveré a ver, pero ya nada me ata a la vida.
Verás, recibiré la muerte con los brazos abiertos. Así que, adiós, amigo mío. Adiós, maestro. Con un último asentimiento, Cleopatra se dio la vuelta y abandonó el magnífico salón. Su andar era ligero, como si se hubiera quitado de encima un gran peso. Al instante siguiente, una puerta se abrió de golpe y varios legionarios romanos armados entraron corriendo. Echidna se lamió los labios con impaciencia y levantó la lanza, lista para atacar. Ya es suficiente, dijo la voz de Valeidis antes de que todo se oscureciera a su alrededor y reaparecieran en la biblioteca. Harry no sabía cuánto tiempo había pasado desde que Valeidis se había presentado ante ellos por primera vez, pero ya se sentía cansado y agotado, y su estómago ya estaba revuelto por el hambre. El día debía estar llegando a su fin. Estaba sentado en el suelo junto a Daphne, con la cabeza de ella apoyada en su hombro, cuando Valeidis volvió a hablar. Eso fue más que nada un recuerdo para mí, dijo en voz baja antes de que sus ojos rojos se fijaran en ambos. Pero no lo olvidéis. No tengáis miedo de la muerte, es solo el siguiente paso. El silencio cayó en la habitación. Harry recordó los recuerdos que habían visto, notando una cosa en los tres recuerdos que no podía explicar completamente. Valeidis, dijo, en todos estos recuerdos y también en los que nos mostró Fawkes, siempre luchaste contra humanos. ¿Nunca tuviste que luchar contra otros demonios que debían servir a tus enemigos? Valeidis negó con la cabeza. No. Hemos quedado tan pocos desde la gran prueba que nunca he conocido a nadie más. Solo sentí sus muertes hasta que en un momento dado fui la única que quedó. ¿Gran juicio? La palabra hizo que Harry pensara en el antiguo texto que él y Daphne habían encontrado en Alejandría, que originalmente provenía de un templo en la ciudad de Uruk. Según este, los demonios habían sido alguna vez los hijos de la muerte hasta que fallaron su prueba y fueron condenados por ello. El texto también mencionaba las insignias de la prueba, que habían sido robadas y se habían perdido en el tiempo. Harry estaba a punto de abrir la boca, pero Daphne lo detuvo. ¿El gran juicio? Preguntó. ¿Como la insignia del juicio? Ante sus palabras, Valeidis se sentó de repente, sus ojos rojos brillando de ira como si estuvieran a punto de estallar en llamas. Esas son solo una estúpida leyenda creada por el hombre, susurró. No hay insignias. ¿Qué? ¿Esperabas una gran sorpresa? ¿Esperabas que revelara un secreto que cambiaría todo y te destrozaría hasta la médula? Entonces tengo que decepcionarte. No hay una gran revelación, ningún gran secreto. Solo estábamos nosotros y nuestro fracaso. Caímos en desgracia y fuimos castigados por ello. Nada más. Harry miró pensativo a la demonio. De alguna manera, sintió que no les estaba contando todo. ¿Y por qué se había enfadado tanto con la pregunta de Daphne? Sí, le dijo Daphne en su mente. Yo también siento que nos está ocultando algo, pero ella no quiere hablar de ello, respondió Harry. No creo que podamos sacarle más información. No creas que no me doy cuenta de que os comunicáis entre vosotros. La voz de Valeidis cortó el aire frío. Fue solo a través de Valeidor y de mí que se os ocurrió la idea de unir vuestras almas en primer lugar. Y estamos muy agradecidos por eso, dijo Harry con cuidado, sin querer enojarla aún más. ¿Y qué haré con tu gratitud? Preguntó Valeidis con frialdad. Lo que te pido es que me demuestres tu determinación, que finalmente hagas que tus palabras se conviertan en hechos. Te apoyaré lo mejor que pueda. Intentaré enseñarte cómo liberar todo el poder de mi magia y, sobre todo, cómo controlarla en lugar de ser controlados por ella. Primero debemos derrotar a tu actual señor oscuro antes de que podamos seguir buscando formas de reunirme con mi familia. Y para derrotarlo, debes aprender a derrotarme a mí. Pero ten cuidado, no seré un maestro misericordioso. Ante sus palabras, Harry volvió a notar algo. Valeidis, dijo, esta es la segunda vez que hablas de nuestro actual señor oscuro. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Crees que tu Lord Voldemort es el primer autoproclamado señor oscuro de la historia? Respondió Valeidis. ¿O el más poderoso? ¿O el más malvado? No, tu actual señor oscuro no es en modo alguno peor o más importante que cualquier otro señor oscuro que haya existido antes o que exista en el futuro. Lo único que lo distingue de ellos es que vive al mismo tiempo que tú. Pero eso no hace que tu era sea la más épica, la más importante para acabar con todas las eras. Si Voldemort gana, el mundo quedará envuelto en oscuridad durante unas décadas, tal vez incluso siglos, pero al final la luz regresará. Y si ganas, no significará automáticamente que la oscuridad esté derrotada para siempre.
No empieces a pensar que esta guerra, tu guerra, es más importante que cualquier otra guerra solo porque estás en ella. Ella respiró profundamente, aunque Ari no creía que necesitara aire para respirar. Todo esto me interesa solo porque eres lo mejor que tengo, mi primera oportunidad en 1000 años de volver a ver a mi marido y a mi hija. Y por mi venganza contra Salazar Slytherin y todos los que quieren continuar con su legado. Ari se enderezó, mirando con curiosidad a Valdis, antes de finalmente preguntar. ¿Es por eso que, por qué Fawkes está con Dumbledore? De buen humor, Dumbledore entró en el número 12 de Grimmauld Place. No solo había disfrutado de una cena encantadora en el gran comedor, los elfos domésticos sabían perfectamente cómo le gustaba el filete de lomo, sino que también estaba bastante seguro de haber encontrado el paradero de otro de los horrocruxes de Voldemort. Esa era también la razón por la que quería visitar a Harry y Daphne, los únicos residentes permanentes del cuartel general, a una hora tan tardía. Tal vez ya podrían irse esa noche para dar otro paso en la derrota final de Voldemort. En el vestíbulo de entrada, Dumbledore fue recibido por Creacher. Señor Dumbledore, dijo con enfática cortesía, sin duda la influencia de Daphne sobre el elfo doméstico, incluso si Dumbledore sabía que a Creacher no le gustaba. ¿Qué puedo hacer por usted? Buenas noches, Creacher, respondió Dumbledore amablemente. Solo quiero hablar con Harry y Daphne. ¿Dónde puedo encontrarlos? Los maestros han estado en la biblioteca todo el día, dijo Creacher, antes de darse la vuelta abruptamente y desaparecer, sin duda para llevar a cabo alguna tarea importante. Con una sonrisa divertida, Dumbledore subió las escaleras hasta el siguiente piso. No era raro encontrarlos en la biblioteca de los Black. Parecían pasar allí cada minuto libre, algo que Dumbledore se explicó a sí mismo, además de por su sed de conocimiento, los dos estaban entre los estudiantes más entusiastas que había visto nunca, al menos si estaban interesados en una materia, principalmente por el hecho de que nadie más que ellos podía entrar en la habitación, excepto tal vez Fawkes. Su amigo se había ido esa mañana y no había vuelto a aparecer desde entonces. Por razones que no le quedaban del todo claras, los visitaba muy a menudo, incluso ahora probablemente estaba con ellos. Dumbledore estaba en medio de las escaleras cuando de repente se le erizaron todos los pelos. Una sensación de frío gélido se extendió por su interior mientras su nariz comenzaba a temblar como loca. Magia del tipo más oscuro, esa era la única explicación para su sentimiento espontáneo. Magia como nunca antes había visto. Y entonces sintió algo más, la presencia de una antigua y oscura forma de vida, un agujero negro en el tejido de la magia, y la sensación de muerte envolviéndole el corazón como una mano de hielo. Y todo salió de la biblioteca. Presa del pánico, Dumbledore corrió tan rápido como sus viejas piernas le permitieron. Harry y Daphne estaban en la biblioteca. Tenía que salvar a los niños. En cuestión de segundos llegó a la pesada puerta de madera de la biblioteca. Quiso abrirla de un tirón, pero las protecciones le impidieron incluso tocar la madera. Pero Albus Dumbledore había sido nombrado el primer gran hechicero en más de 300 años por una razón. Él atravesaría esa puerta, incluso sin la varita de Sauco. Con un grito desesperado, Dumbledore golpeó su varita contra la madera encantada, sintiendo la magia fluir por su cuerpo, sintiendo cómo se preparaba para salir de él. Fue una fuerza mágica brutal la que utilizó, pero no tenía elección. Cada segundo contaba. Y lo logró. Con un fuerte golpe, la puerta de madera se desprendió de sus goznes. Los hechizos protectores se rompieron. Inmediatamente, Dumbledore irrumpió en la habitación, y se quedó helado ante lo que vio. En el centro de la habitación estaban Harry y Daphne, con la cabeza vuelta hacia él y el rostro lleno de sorpresa. Junto a ellos estaban sentados otros dos cuerpos humanos, abrazándose fuertemente, pero no se movían, y frente a ellos yacía Fawkes, con el cuerpo inerte. Pero lo que más sorprendió a Dumbledore fue la figura resplandeciente de una mujer pálida con túnica verde, cabello negro y ojos rojos poco naturales, con una sonrisa en los labios. Albus, amigo mío, ¿finalmente nos conocemos? Capítulo 36, La demonia y el brujo. Con un fuerte golpe, la puerta de madera se desprendió de sus goznes. Los hechizos protectores se habían roto. Inmediatamente, Dumbledore irrumpió en la habitación, y se quedó helado ante lo que vio. En el centro de la habitación estaban Harry y Daphne, con la cabeza vuelta hacia él y el rostro lleno de sorpresa. Junto a ellos estaban sentados otros dos cuerpos humanos, abrazándose fuertemente, pero no se movían, y frente a ellos yacía Fawkes, con el cuerpo inerte.
Pero lo que más sorprendió a Dumbledore fue la figura resplandeciente de una mujer pálida con túnica verde, cabello negro y ojos rojos poco naturales, con una sonrisa en los labios. Albus, amigo mío, finalmente nos conocemos. ¿Quién eres tú?, gritó Dumbledore, con la varita en alto, dispuesto a luchar. ¿Qué está pasando aquí? Vamos, Albus, ¿así es como saludas a un viejo amigo? Antes de que Dumbledore pudiera responder, Harry se levantó de repente de un salto y se colocó frente a la malévola aparición, con las manos levantadas en actitud tranquilizadora. Profesor, por favor, cálmese, dijo con urgencia. No es lo que parece. ¿Qué le hiciste a Fawkes?, gritó Dumbledore con miedo, su mano temblaba violentamente como no lo había hecho en muchos años. ¿Qué? Está vivo, dijo Harry. No le ha pasado nada malo. Te lo juro. ¿Por qué está tirado en el suelo entonces? ¿Y quién es ese? Pasó junto a Harry, apuntando con su varita a la mujer, que todavía le sonreía divertida. Eso es, soy Fawkes, dijo la mujer. O mejor dicho, Fawkes es parte de mí. ¿De qué estaba hablando? Eso era una tontería. Estás mintiendo, gritó Dumbledore. Te digo la verdad y puedo demostrártelo. Dime, ¿recuerdas dónde conociste a Fawkes por primera vez? Fue en los Andes, junto a la Roca de las Mil Lágrimas, poco después de que derrotaras a Gellert. Dumbledore se quedó helado. ¿Cómo lo sabía? Él nunca se lo había contado a nadie. Tus lágrimas también cubrieron la piedra ese día, ¿y recuerdas la siguiente vez que te encontraste con Fawkes? Fue poco después de que escuchaste por primera vez el nombre de Lord Voldemort. Fawkes te ofreció su ayuda en la próxima pelea ese día. La ayuda se convirtió en amistad, y la lucha aún continúa. De repente, Dumbledore se sintió mareado y sus piernas se le doblaron. Al instante, Harry y Daphne estuvieron a su lado para sostenerlo, conjurando una silla en la que se desplomó aturdido. La tapicería se calentó, los dos eran magos verdaderamente extraordinarios. Profesor, ¿se encuentra bien? Sus voces le llegaron como si vinieran de muy lejos. Dumbledore tuvo que parpadear varias veces antes de poder ver de nuevo sus rostros preocupados por encima de él, y detrás de ellos la figura misteriosa, que podría ser Fawkes. Y los dos cuerpos inmóviles y entrelazados, uno de los cuales, al examinarlo más de cerca, parecía exactamente igual que la mujer resplandeciente con el aura oscura. Los pensamientos corrían por su cabeza. Tenía que abordar todo eso racionalmente, no dejar que sus sentimientos nublaran su juicio. Esa siempre había sido su gran fortaleza, maldita sea. Era evidente que Harry y Daphne solo se preocupaban por él y no por Fawkes. Y la mujer sabía cosas que nadie más que él y Fawkes podía saber. Respiró profundamente y miró a la pequeña asamblea. Parece, dijo con la voz más tranquila que pudo, ahogando los fuertes latidos de su corazón, que me estoy perdiendo información crítica. Un estado en el que no le gustaba estar en absoluto. Por favor, explíquese. La figura resplandeciente se arrodilló frente a él, sus ojos rojos sangre brillaban cálidamente. Albus, te voy a contar una historia de dolor, sufrimiento y muerte, pero sobre todo es una historia de amor. Si Dumbledore había pensado que la cabeza le daba vueltas, no era nada comparado con las sensaciones que lo sacudieron durante las horas siguientes. Poco a poco, fue conociendo toda la conmovedora, trágica y, sobre todo, inimaginable verdad. Así que Fawkes nació de la lágrima de una antigua demonia. Una demonia que estaba casada con el hijo de Salazar Slytherin y se había vuelto parcialmente humana a través de un vínculo de alma con él. Y Harry y Daphne la ayudaron a salvar su alma de desaparecer para que pudiera volver a ver a su esposo y a su hija en la muerte. Y además, habían aprendido poderosa magia oscura de Fawkes, ¿no, Ladies? Todo esto era simplemente asombroso. En una sola noche, toda su vida había cambiado. Todo lo que creía saber hasta entonces, todo lo que creía cierto, desapareció con una simple historia. Espero, dijo finalmente Ladies, que podamos seguir siendo amigos. He disfrutado de tu compañía durante las últimas décadas, Albus. Y todavía tenemos un enemigo común. Lentamente, Dumbledore levantó la cabeza, viendo que Harry y Daphne se habían sentado juntos en el suelo, abrazados, mientras Ladies lo miraba con anticipación. Dumbledore tragó saliva. ¿Acaso tenía otra opción? Por supuesto, respondió vacilante. Nunca hubiera creído que todo esto fuera posible. Hizo un gesto con la mano, pero, intentaré comprenderlo.
Fawkes es mi amigo, así que, intentaré ser amigo de Valeidis también. Ante sus palabras, una cálida sonrisa se dibujó en el rostro de Valeidis. Gracias, Albus, dijo. De repente, su forma comenzó a parpadear y al momento siguiente ya no estaba. Al mismo tiempo, una violenta sacudida recorrió el cuerpo de Fawkes. Con un grito, el Fénix abrió sus ojos dorados mientras Daphne comenzó a jadear violentamente, lo que provocó que Ari se inclinara inmediatamente hacia ella, con el rostro lleno de preocupación, mientras hablaba con ella a través de su vínculo. Dumbledore también se levantó de un salto horrorizado y corrió a su lado. ¿Qué pasa?, preguntó. Daphne se enderezó lentamente, todavía jadeando, con la mano en el pecho, pero sacudiendo la cabeza. No te preocupes, dijo entre sollozos. Es que, ya no podía retener su alma aquí, era demasiado agotador. Los ojos de Dumbledore se deslizaron hacia su mano izquierda, que todavía sujetaba la piedra negra que habían encontrado en la cabaña de los Gaunt. La legendaria piedra de la resurrección, Daphne la había usado en contra de su propósito original. En lugar de ecos de personas muertas, la había usado para invocar el alma de una mujer condenada. Era notable que hubiera perseverado en esto durante tanto tiempo. De pronto, sonó una melodía maravillosa y reconfortante que nadie podía oír, solo el corazón. Fawkes, que había despertado, se había elevado al aire y ahora volaba en círculos sobre sus cabezas cantando. La música de los Fénix. Dumbledore nunca había visto magia más sublime. En ella se reunía todo lo bueno y hermoso de este mundo, el epítome de la esperanza que lo impulsaba todos los días. Con un último tono, Fawkes aterrizó en el hombro de Daphne, donde frotó su cabeza contra su mejilla por un momento. Como si estuviera en trance, Dumbledore extendió la mano para tocar el plumaje rojo y dorado del Fénix, pero se detuvo a mitad del movimiento. Fawkes, sin embargo, giró la cabeza hacia él, un brillo mágico en sus ojos dorados que parecía casi una sonrisa, antes de elevarse nuevamente en el aire con otro aleteo de sus alas. Hubo un fuerte y ardiente estallido, y desapareció, llenando el aire de humo. Para Dumbledore fue como si hubiera despertado de un profundo sueño. Aturdido, sacudió la cabeza antes de notar las miradas igualmente soñadoras de los dos niños frente a él. Me han estado ocultando un gran secreto, dijo con una pequeña sonrisa. Harry y Daphne Potter, nunca dejan de sorprenderme. Harry le devolvió la mirada. Era necesario, dijo. Y sigue siendo necesario. Nadie puede saberlo. Mis labios están sellados, respondió Dumbledore, enderezándose lentamente, sintiéndose como si hubiera envejecido varios años en las últimas horas. De repente, se escucharon fuertes gruñidos estomacales por parte de Harry y Daphne, haciendo que Dumbledore se riera a carcajadas. Creo que tenemos que comer algo, murmuró Harry con expresión de disculpa, mirando el reloj de la pared. Es casi medianoche. No hemos comido desde el desayuno. Hazlo entonces, dijo Dumbledore, divertido, mientras sus ojos se deslizaban hacia la puerta, que todavía colgaba torcida de sus goznes. Dobby y Creature también se sentirán aliviados de verte. Me temo que fui un poco imprudente al intentar entrar aquí. Sí, me vendría bien un poco del pudding de chocolate de Dobby, dijo Daphne en voz baja, provocando una risita en Harry. Pero, profesor, luego se volvió hacia Dumbledore, ¿por qué quería vernos en primer lugar? Empapados y temblando por todos lados, Harry y Daphne sacaron a Dumbledore, que aún murmuraba, del agua helada hasta la siguiente roca, saliendo de la cueva que Dumbledore había identificado como el escondite de uno de los horrocruxes de Voldemort. Y, en efecto, en uno de los bolsillos de su abrigo, Harry sintió el peso del relicario que habían encontrado en medio del lago. Dumbledore, sin embargo, había tenido que beber una poción desconocida, que le hizo revivir sus peores recuerdos, al menos eso fue lo que Harry dedujo de su tartamudeo incoherente y suplicante. En el camino de regreso a través del lago, su pequeño bote había sido atacado por hordas de Inferi que finalmente fueron destruidos por Harry y Daphne y su magia demoníaca, pero eso les había costado gran parte de su fuerza. Harry, llamó Daphne en su mente. Tienes que sacarnos de aquí antes de que nos congelemos el culo. Sus palabras podrían haber sonado como una broma, pero Harry podía pensar en mejores lugares para tener un ataque repentino de agotamiento mágico que una roca en mares tormentosos durante el invierno, especialmente cuando sus ropas estaban empapadas con agua helada. Reuniendo toda la fuerza mental que le quedaba, se concentró en su objetivo y con sus manos alrededor de los brazos de Daphne y Dumbledore, se envolvió en la corriente de magia familiar pero esta vez excepcionalmente dolorosa que los llevó muy lejos.
Entonces el olor a sal desapareció y se encontraron en los escalones desgastados de Grimmauld Place. Todo estaba tranquilo a su alrededor, la oscuridad solo iluminada por algunas farolas y las ventanas iluminadas de las casas. Harry no dudó ni un segundo y de inmediato abrió la puerta de un tirón, arrastrando a Dumbledore a través del umbral. «Dobby, Creature», gritó Daphne en voz alta mientras la puerta se cerraba de golpe tras ellos. «Necesitamos vuestra ayuda». Al instante se escuchó un doble estallido fuerte y los dos elfos domésticos aparecieron justo frente a ellos, con sus ojos como pelotas de tenis abiertos de par en par por el horror al ver lo que estaba sucediendo. «Recuéstalo», ordenó Harry rápidamente. «Y examínalo. Bebió algún tipo de poción que no conocemos. Si es necesario, tendremos que llevarlo a Hogwarts». «No te preocupes», dijo Dobby, dejando que el cuerpo ahora inconsciente de Dumbledore flotara con un chasquido de dedos. «Dobby y Creature se ocuparán de él». «Exactamente», confirmó Creature asintiendo con la cabeza. «La familia Black tiene muchos venenos y antídotos». De repente se quedó helado. «Pero Masters», gritó en pánico. «Te estás congelando». Ahora saltó hacia adelante, tocando los cuerpos de ambos con sus dedos huesudos. Harry se sintió envuelto por una calidez acogedora como si hubiera pasado todo el día frente a una chimenea encendida con una taza de chocolate caliente en lugar de nadar en agua helada y defenderse de cadáveres que caminaban. «Gracias, Creature», dijo Daphne con un suspiro de satisfacción. «Necesitábamos eso». «Y ahora», otro suspiro. «Ahora, por favor, ve si Dobby necesita ayuda». Con un último irreverente asentimiento, Creature se dio la vuelta y subió apresuradamente las escaleras detrás del cuerpo flotante de Dobby y Dumbledore. «¿Qué dijo Dumbledore?», preguntó Harry con una sonrisa. «A veces la luz se esconde tras la oscuridad». «Sí, ustedes dos, poetas», respondió Daphne poniendo los ojos en blanco, como si fuera un sueño. «Yo, en cambio, tengo necesidades más físicas. Tengo hambre». «No me sorprende», dijo Harry sonriendo. «Pero, por favor, nada de carne. Me temo que el olor de los inferi quemados me arruinó el gusto durante mucho tiempo». «PFF, eres un cobarde». Riendo, Harry y Daphne se dirigieron a la cocina. Dobby seguramente había escondido galletas navideñas en algún lugar, cuando media hora después entraron en el dormitorio del primer piso, con el hambre saciada y restos de chocolate en los labios, se encontraron con una imagen curiosa. En la cama, Dumbledore yacía con la misma ropa que antes, solo que ahora seca, y sus botas habían sido cambiadas por pantuflas de felpa. Sobre su estómago, que subía y bajaba ligeramente mientras dormía, Fawkes estaba acurrucado, con los ojos cerrados, presumiblemente dormido también. Y en dos sillones junto a la ventana estaban Dobby y Creature, roncando ruidosamente. «Parece que todo está bien», dijo Harry, reprimiendo un bostezo. «Nosotros también podemos irnos a dormir», dijo Daphne con ternura, «pero primero deberíamos ocuparnos de los Horcrux. Lo hemos olvidado por completo». Daphne tenía razón, pensó Harry. De alguna manera, ya no pensaba en el medallón que llevaba en el bolsillo, con cuidado, sacó la joya, cuyo metal brillaba a la luz de las velas. De alguna manera, había sentido un aura mágica más fuerte que emanaba del diario y del anillo. De acuerdo, no estaba maldito, a diferencia del anillo, pero aún así, sus dedos se deslizaron sobre el relicario, que podía abrirse. «No deberíamos hacer eso, creo», dijo Daphne. «¿Quién sabe qué más habrá hecho con él? Simplemente le pondría veneno de basilisco y listo». Harry estuvo de acuerdo. Más vale prevenir que curar. «El frasco todavía debería estar con Dumbledore», dijo, caminando hacia la cama con Daphne a su lado. Estaba a punto de extender su mano hacia el mago dormido para sentir en cuál de sus innumerables bolsillos guardaba el frasco, cuando de repente Creature saltó de su silla, con los ojos bien abiertos. «¿De dónde sacó eso el maestro?», gritó, abalanzándose sobre Harry y haciéndolo caer al suelo. «¿De dónde?». Se escuchó un fuerte golpe y Creature fue arrojado contra la pared más cercana. Harry miró hacia arriba y vio a Daphne y a Dobby de pie junto a él, ella con su varita levantada y el elfo con el brazo extendido. Estoy bien», dijo rápidamente. Luego se levantó y tomó la mano de Daphne para que pudiera ver de nuevo. «Dobby siempre supo que Creature era un maldito». «No, Dobby», lo interrumpió Harry. «No digas eso». No sabía qué había pasado exactamente, pero la mirada de Creature había sido muy diferente a la que había mostrado cuando se abalanzó sobre él después de destruir el retrato de su antigua ama. Esta vez estaba más asustada que enojada y odiosa.
Preguntémosle, dijo Daphne, señalando a Creacher, que gemía y se había deslizado por la pared hasta el suelo. De la mano, Harry y Daphne se acercaron a él, con las varitas levantadas amenazadoramente en caso de que estuvieran equivocados y Creacher intentara atacarlos. Creacher, dijo Harry con su tono autoritario, que no le gustaba usar normalmente. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te abalanzaste sobre mí? Di la verdad. Porque el maestro tiene el relicario del joven maestro Regulus, sollozó Creacher. ¿De dónde lo consigue el maestro? ¿Dónde? Harry miró a Daphne sorprendido, pero por supuesto solo vio su venda. ¿Se acostumbraría alguna vez? Daphne tuvo que percibir sus sentimientos, pero no respondió, solo apretó su mano brevemente mientras le decía a Creacher. ¿Qué quieres decir, Creacher? ¿Quién es el joven maestro Regulus y por qué crees que ese es su relicario? Amo Regulus. Sollozó Creacher. El joven amo Regulus era el hijo de la señora. El buen hijo, el hijo decente, el que trajo honor a su familia. Harry se quedó helado. Eso significaría que Regulus era el hermano de Sirius. ¿Y Regulus ya no está vivo? Preguntó Daphne. Creacher sacudió la cabeza rápidamente mientras fuertes sollozos se apoderaban de su cuerpo, grandes lágrimas rodaban por sus ojos amarillos saltones. Mientras tanto, Dobby se había arrodillado para entregarle un pañuelo, pero Creacher ni siquiera lo notó. ¿Y por qué crees que ese es su relicario? Preguntó Daphne de nuevo. Porque lo es. Gritó entre sollozos. Creacher se lo llevó junto con el joven amo Regulus. Sus palabras sorprendieron tanto a Harry como a Daphne. ¿Creacher sabía sobre los Horrocruxes? ¿A dónde? Gritó Harry tenso. ¿A dónde lo llevaste? El cuerpo de Creacher comenzó a temblar violentamente mientras sacudía la cabeza. Creacher no puede decirlo, sollozó. El joven amo Regulus le ordenó a Creacher. Su última orden. Quería que Creacher escapara. ¿Su última orden? ¿Y escapar? ¿Significaría eso? ¿Creacher? Preguntó Daphne, con sus pensamientos mucho más ordenados que los de Harry. ¿Tu amo Regulus te ha traído a una cueva con una pequeña isla con un cuenco en medio de un lago? ¿Y el lago estaba lleno de inferi, cadáveres andantes? Si ya lo sabemos, no violarás las órdenes de Regulus si nos lo dices. Sí, Harry, dame el relicario, dijo rápidamente Daphne, con el cuerpo y el alma temblando de emoción. Confundido, Harry le entregó las joyas. ¿Qué quieres con eso? No es el relicario real, no es el Horrocrux. ¿Ves? Abrió el relicario y, contrariamente a sus temores anteriores, no pasó nada, solo apareció un trozo de papel doblado. Con dedos temblorosos, Daphne desdobló el trozo de papel para que pudieran ver lo que estaba escrito en él. Al señor oscuro sé que estaré muerto mucho antes de que leas esto, pero quiero que sepas que fui yo quien descubrió tu secreto. He robado el Horrocrux real y tengo la intención de destruirlo tan pronto como pueda. Me enfrento a la muerte con la esperanza de que cuando encuentres a tu igual, seas mortal una vez más. Harry se quedó sin palabras. Si este mensaje realmente venía del hermano de Sirius, como indicaban las iniciales finales, y él había encontrado el Horrocrux y se lo había dado a Creacher para que lo destruyera, entonces eso significaría... Creacher, dijo con voz tempestuosa. ¿Pudiste destruir el relicario? ¡No! Sollozó Creacher. Creacher lo intentó todo, le disparó hechizos, lo arrojó al fuego, lo golpeó con un hacha, pero nada funcionó. Creacher fracasó. Se acurrucó en una pequeña bola. ¿Aún lo tienes? Preguntó Harry temeroso. Creacher asintió. Entonces no has fallado, comenzó a hablar Daphne, con la voz llena de emoción. Podemos destruirlo aquí ahora. Solo tienes que traérnoslo, Creacher. ¿Puedes hacerlo? Creacher se quedó paralizado antes de levantar lentamente la cabeza, con los ojos muy abiertos. ¿La señora puede destruirlo? Preguntó. Sí, Creacher. Si nos traes el relicario, lo destruiremos, tal como quería tu amo Regulus. Entonces habrás cumplido su orden. Ante sus palabras, el cuerpo de Creacher se sacudió. Como si hubiera sido alcanzado por un rayo, de repente saltó y salió corriendo de la habitación. Sus pasos se oyeron durante varios segundos antes de que finalmente estuviera demasiado lejos. Espero que estemos en lo cierto, dijo Daphne con un dejo de duda. Harry le apretó la mano. Ya lo veremos. Después de solo un minuto, Creacher irrumpió en la habitación de nuevo, jadeando por el esfuerzo, pero sosteniendo un medallón de oro en sus manos, y esta vez Harry pudo sentir su aura oscura. Aquí está. Aquí está.
gritó Creacher, deteniéndose justo frente a ellos. Creacher lo guardó todos estos años. ¿Pueden los maestros destruirlo? Sí, podemos, dijo Harry asintiendo. Para eso solo necesitamos... Esto dijo la voz de Dumbledore. Harry se dio la vuelta y vio que Dumbledore ya se había despertado. Se había sentado en la cama y tenía en la mano un frasco con un líquido que brillaba intensamente a la tenue luz de las velas. Harry, Daphne, creo que os debo mi más profundo agradecimiento por haberme sacado de la cueva, dijo Dumbledore, con la voz quizá todavía un poco cansada, pero mucho más sana que su anterior tartamudeo. Y Dobby, Creacher, muchas gracias por vuestra ayuda, asintió en dirección a los dos elfos domésticos. Ahora es el momento, creo, de dar otro paso más para derrotar a Voldemort. Con eso, Dumbledore se levantó de la cama, empujando suavemente a Fawkes, que aún dormía, a un lado, antes de acercarse a Harry, Daphne y Creacher. Creacher, por favor pon el relicario aquí sobre la alfombra, dijo Dumbledore. Creacher miró interrogativamente a Harry y Daphne, quienes asintieron, antes de cumplir con la petición de Dumbledore. ¿Quién de ustedes querría destruir el Horrocrux?, preguntó Dumbledore. Me temo que todavía me siento un poco débil para manipular un líquido tan peligroso. Harry miró a Daphne y le envió un pensamiento interrogativo. Después de unos segundos, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Sí, creo que es una buena idea, dijo, asintiendo. Harry, que también sonreía, se volvió hacia Creacher. Daphne y yo creemos que sería apropiado que destruyeras el relicario, Creacher, dijo. Con eso, por fin cumplirías el último deseo de tu amo después de todos estos años. Creacher lo miró con los ojos muy abiertos, con la boca abriéndose y cerrándose como un pez en la tierra, incapaz de pronunciar las palabras adecuadas. Es una idea excelente, dijo Dumbledore. Toma el frasco, Creacher. Tienes que quitar el tapón y luego, lenta y cuidadosamente, verter el veneno en el centro del medallón. Ten cuidado de que el veneno no entre en contacto con nada más, incluido el suelo, a menos que quieras quemarlo y hacerle un agujero. Con manos temblorosas que hicieron que Harry temiera que no fuera una buena idea, Creacher extendió la mano hacia el frasco que Dumbledore tenía en la mano. Sin embargo, tan pronto como sus huesudos dedos se cerraron alrededor del vaso, los temblores desaparecieron y los ojos de Creacher brillaron con una nueva determinación. Esto es para usted, maestro Regulus, murmuró, quitando el tapón. Con la respiración contenida, Harry observó cómo Creacher giraba lentamente el frasco y caía la primera gota. La gota de veneno cayó por el aire como en cámara lenta antes de finalmente golpear el oro del relicario con un suave chapoteo. La primera gota fue seguida por muchas más hasta que el frasco quedó vacío y en los lugares donde cayó el veneno, el metal comenzó a humear y finalmente se derritió. De repente se oyó un grito ensordecedor que hizo que a Harry se le helara la sangre, igual que antes con el diario y el anillo, pero después de unos segundos todo había terminado. El grito se calló y ahora había un gran agujero en el medallón del que goteaba un líquido negro parecido a la sangre. Lo lograron. Otro Horrocrux fue destruido. Pero ¿cuántos más tenían que encontrar y destruir antes de que Voldemort volviera a ser mortal? Tras la destrucción del Horrocrux, la vida de Harry y Daphne en Grimmauld Place volvió rápidamente a su rutina habitual, aunque con algunos cambios. Ya al día siguiente intentaron de nuevo hacer aparecer a Valeidis con la ayuda de la Piedra de la Resurrección, y lo consiguieron, pero decidieron hacerlo solo durante un máximo de 3 horas seguidas, para no sobrecargar a Daphne, aunque Harry la apoyara con su poder mágico. De esta manera, Valeidis pudo comenzar a enseñarles su magia a ambos, utilizando una especie de mundo onírico, no muy diferente al de Harry y Daphne, solo que allí todo estaba sujeto a la voluntad de Valeidis. Daphne dijo que este mundo se sentía igual que el de su sueño en la casa de sus padres después de su primer año escolar, cuando Fawkes se le había aparecido y había sentido la presencia de Harry por primera vez. En ese momento, Harry, Daphne y Valeidis se encontraban uno frente al otro en ese mundo de sueños, un blanco sin límites hasta donde alcanzaba la vista. Y Valeidis no había exagerado cuando había dicho que no sería una profesora misericordiosa. Eres demasiado débil, siseó mientras la niebla negra se rompía contra su escudo invisible. Debes trabajar más duro. Siente la magia en tu interior, recógela en tu alma antes de desatarla. En una pelea contra muchos oponentes estúpidos como los mortífagos, blandirla como un hacha puede ser suficiente, pero para derrotarme tienes que usarla como una lanza. Estocadas rápidas y poderosas. Solo cuando ambos puedan derrotarme te dejaré luchar contra Voldemort. Una vez más.
Pero primero, su mirada se volvió hacia Daphne. Tienes que volver a ponerte la venda, Daphne. No puedes ver en el mundo real, así que también tienes que entrenar a ciegas. Daphne gimió exasperada, pero siguió la orden de Valeidis. Harry estaba a punto de acercarse para tomar su mano para que pudiera ver de nuevo cuando Valeidis dijo con voz cortante: no la ayudes, Harry. Mantente separado. Ya son bastante buenos peleando juntos, pero también tienen que prepararse para la posibilidad de que los separen. Pero no puedo ver nada, dijo Daphne indignada. ¿Cómo? ¿Todavía no has aprendido nada? La interrumpió Valeidis, irritada. Confiar únicamente en la vista para percibir el mundo es como intentar mirar el cielo estrellado a través de una rendija en la puerta. Confía en tu magia, Daphne. Es más poderosa que cualquiera de tus sentidos físicos. Te lo demostraré. Valeidis cerró los ojos y pareció como si un velo transparente cubriera su rostro. Al instante siguiente, cuando volvió a abrir los ojos, sus pupilas de color rojo sangre habían desaparecido y estaban reemplazadas por el mismo blanco muerto de las de Daphne, solo que en ella lucían aún más siniestras. Un escalofrío recorrió la espalda de Harry. Ahora atacadme. Dijo Valeidis con frialdad. Seguiremos haciéndolo hasta que consigáis derramar mi sangre o caigáis inconscientes. Rezad para que sea el primero. ¿Quién era Valeidis? Harry se siguió haciendo esa pregunta una y otra vez durante las semanas siguientes. Un esclavista despiadado. Eso podría ser cierto si uno los observara practicar, pero había más. Harry lo notaba en su mirada melancólica cada vez que aparecía en la biblioteca, concentrada en su esposo muerto, que la rodeaba con sus brazos como si quisiera protegerla de cualquier daño. Ese era su impulso, su razón para llevarlos hasta el límite, y tal vez incluso más allá, la esperanza de volver a ver a su familia. Estar con ellos en la vida eterna después de la muerte. El amor había hecho humana al demonio, e incluso ahora era el amor lo que la impulsaba a seguir adelante. En Harry, que no había anhelado nada más que una familia amorosa, la sensación de seguridad, la certeza de ser bienvenido en algún lugar, ese deseo despertaba algo más que lástima. Quería ayudarla. No en algún momento, cuando tal vez, con suerte, encontrarían una manera de salvar su alma, sino ahora. Sintió que Daphne estaba llena del mismo deseo que él, y juntos idearon un plan. Convencer a Dumbledore fue más fácil de lo que Harry había pensado, y así sucedió que todos se sentaron juntos en la biblioteca para Navidad. Harry, Daphne, Dumbledore y el desprevenido Fawkes. Fawkes, dijo Harry, con la voz ligeramente temblorosa por la emoción. En lugar de que aparezca Valeidis como siempre, hoy nos gustaría probar algo diferente. Por favor, túmbate frente a Daphne, nuestra magia hará el resto. Fawkes les dirigió una mirada inescrutable, pero cuando Daphne y Dumbledore asintieron y le sonrieron, finalmente él obedeció. Daphne entonces colocó su mano derecha sobre Fawkes mientras su mano izquierda se cerraba sobre la piedra negra que rodeaba su cuello. Harry agarró su muñeca para sostenerla con su fuerza mientras Dumbledore permanecía detrás de ellos, listo para intervenir en caso de que surgiera una emergencia. ¿Estás listo?, preguntó Harry. Sí, respondió Daphne con firmeza. Hagamos algo por los demás por una vez. Con una sonrisa en el rostro, Daphne respiró profundamente antes de sumergirse en la magia. A diferencia de lo habitual, hoy tiraría de varios hilos a la vez, por lo que Harry cerró los ojos, abriendo las puertas de su alma. Como dos arroyos, sus voluntades se fusionaron en un enorme río en el que solo podían navegar juntos, mientras Harry dejaba que su compañero los guiara. De repente, el cuerpo de Daphne empezó a temblar violentamente y Harry estaba a punto de saltar presa del pánico cuando una figura resplandeciente apareció frente a ellos y los temblores de Daphne se calmaron. Harry levantó la vista con el corazón palpitando con fuerza. ¿De qué se trataba?, preguntó Valeidis. ¿Qué era? Hola, mi amor. Valeidis se dio la vuelta con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Y allí, detrás de ella, había otras dos figuras resplandecientes. La de un hombre alto de pelo oscuro y, en su mano, la de una niña que tenía el mismo pelo negro que su madre, pero los cálidos ojos castaños de su padre. Lo hicieron. Harry apretó tiernamente la mano de Daphne. ¿V Valedor?, preguntó Valeidis con incredulidad. ¿Cera? ¿Cómo es posible? Eso no importa, respondió Valedor. Lo único importante es que estemos aquí. Te extrañé. Harry no podía ver el rostro de Valeidis, pero su cuerpo tembló ante las palabras de su esposo. Yo también te extrañé, sollozó. A los dos. Mucho.
Ante sus palabras, una sacudida recorrió el cuerpo de la pequeña. «¡Mamá!», gritó, separándose de la mano de su padre y corriendo hacia su madre, pero cuando Cera intentó abrazarla, su mano atravesó el cuerpo resplandeciente de Baleidis. Cera comenzó a llorar. «¡Mamá! ¡Mamá! Estoy aquí, cariño», dijo Baleidis desesperada, llorando también. «Estoy aquí. Siempre estaré ahí para ti. Siempre». «Mamá», sollozó Cera entre lágrimas. Te extraño. ¿Cuándo vendrás con nosotros? Quiero jugar contigo como solíamos hacerlo. Quiero que me vuelvas a leer cuentos, que me tomes en tus brazos, que me cepilles el cabello. Yo, también te prometo que nunca volveré a ser traviesa. Por favor, mamá, te extraño tanto. Yo también te extraño, sollozó Baleidis. Tanto. Pienso en ti todo el tiempo. Quiero abrazarte y no soltarte nunca. Quiero estar contigo y con tu papá. Entonces, ¿por qué no vienes? ¿Por qué no estás con nosotros? Ari sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas ante aquella desgarradora visión. Daphne también se apoyó en él con lágrimas en los ojos, pero de repente Ari sintió la mano de Dumbledore en su hombro. «Tomen mi fuerza y mi magia», les susurró. «Cera, cariño», dijo Baledor, que se había arrodillado junto a su hija y le acariciaba suavemente la espalda. «Ya te lo he explicado. Tu mamá tiene algo que hacer antes de poder venir con nosotros. No es culpa tuya. Mamá y papá te quieren y pronto estaremos todos juntos de nuevo». Miró a Baleidis, cuyo cuerpo temblaba por las lágrimas. «Te esperaremos. El tiempo que sea necesario. Te quiero, Baleidis». Lentamente extendió su mano hacia la mejilla surcada de lágrimas de Baleidis, pero debía saber que no podía tocarla, por eso mayor fue la sorpresa en su rostro cuando su mano tocó su piel, enjugando sus lágrimas. «¿V Baledor?», preguntó Baleidis, aturdida, antes de darse la vuelta de repente y mirar en su dirección. «Ese es nuestro regalo de Navidad», dijo Daphne jadeando por el esfuerzo, aunque la fuerza de Ari y Dumbledore la invadía. «Pero, no tienes mucho tiempo». «Oh, Baledor», gritó Baleidis, abrazando a su marido, quien a su vez la abrazó a ella, abrazándola con fuerza, con el rostro también surcado de lágrimas. En ese momento reflejaron sus cuerpos físicos a solo unos pasos de distancia hasta que de repente otra figura se abalanzó sobre ellos. «¡Mamá!», gritó Cera, lanzándose al cuello de Baleidis, que ahora también rodeaba con el brazo a su hija. Ahora la familia de tres estaba sentada, abrazada, en el suelo, llorando desconsoladamente. «Estoy tan feliz», sollozó Baleidis. «Los amo a ambos. Tanto». «Yo también te amo, mami», gritó Cera, pero su cuerpo comenzaba a desvanecerse de nuevo, igual que el de Baledor. «Escucha a tu papá», sollozó Baleidis, abrazándolos a ambos una vez más. «Sé bueno y ten paciencia. Estaré contigo pronto. Lo prometo». «Sí, mami». Cera no pudo terminar sus palabras, su cuerpo desapareció como si nunca hubiera estado allí. «Te amamos». Siempre, la voz de Baledor sonó una última vez antes de desaparecer también. Baleidis se desplomó en el suelo, abrazándose el cuerpo, que temblaba de tanto llorar. «Gracias», sollozó. «Gracias». Desde ese día en adelante nada fue como antes en la relación de Ari y Daphne con Baleidis y Dumbledore. Baleidis no mencionó lo que había sucedido después de que ella les dio las gracias, haciéndoles pasar un momento aún más difícil en sus lecciones de práctica, pero Ari y Daphne lo sabían. El pacto secreto entre ellos, un pacto de amor y gratitud, se había renovado esa Navidad. ¿Y Dumbledore? Tampoco lo dijo, pero Harry creyó ver algo así como aprecio y respeto en su mirada, y esta vez no pensó que la luz solo le estuviera jugando una mala pasada. Los meses pasaron, el invierno se convirtió en primavera y la primavera lentamente se convirtió en verano sin que la guerra del mundo exterior diera un giro decisivo. Aunque Harry y Daphne no formaban parte de la guerra, estaban decididos a ser su fin. Así sucedió que Harry estaba nuevamente en la oficina de Dumbledore en Hogwarts en una cálida tarde de junio para analizar más recuerdos y con suerte encontrar los últimos horrocruxes restantes. Solo cuando supieran con certeza que no quedaba ninguno intentarían destruir la copa en Gringotts, ya que tal acto de locura sin duda atraería la atención de Voldemort. «Hoy tengo dos recuerdos», dijo Dumbledore. «El primero nos da una pista de lo pronto que Voldemort se interesó por los horrocruxes. El segundo es mío y muestra a Voldemort viniendo a mí con una perspicaz petición». Capítulo 37, Los pájaros y el maestro de pociones.
Furioso, Harry se levantó del pensadero en la oficina de Dumbledore, con la sangre hirviendo, los oídos crujiendo y solo la voz de Dumbledore le impidió correr a las mazmorras para arrancarle las entrañas a Horace Slughorn. Harry, cálmate, le instó Dumbledore. Profesor Slughorn, es un maldito cobarde. Gritó Harry. Hace años que sabe que Voldemort estaba interesado en los Horrocruxes, y no dijo nada. Sí, Harry, interrumpió Dumbledore, levantando las manos en señal de dulzura, estoy de acuerdo, debemos persuadirlo para que comparta con nosotros el recuerdo original. Pero apresurarse imprudentemente no es la respuesta correcta, tenemos que actuar con cuidado. ¿Por qué? Gritó Harry furioso. ¿Qué le importaba a ese cabrón? Sin su inacción, probablemente se podrían haber salvado muchas vidas, incluidas las de sus padres. Horace es mi amigo, dijo Dumbledore, casi suplicante. No manipuló el recuerdo por mala fe, sino porque estaba avergonzado de lo que hizo. Pero estoy seguro de que con el tiempo suficiente puedo convencerlo de que me dé el recuerdo sin alterar. Por favor, no apresures nada, Harry. Por favor. Atónito, Harry devolvió la mirada a Dumbledore. ¿De verdad estaba protegiendo a ese cobarde bastardo? Entonces se obligó a respirar profundamente para calmar los latidos acelerados de su corazón. El alivio se extendió por el rostro de Dumbledore, pero si tan solo supiera, Slughorn podría ser su amigo, pero ciertamente no de Harry. No le debía nada. No iba a apresurar nada, haría un plan con Daphne y luego actuarían. La vista de Daphne y su felicidad dependían de que Slughorn revelara esta información, y Harry no iba a quedarse de brazos cruzados mientras Dumbledore apelaba a la buena conciencia de Slughorn. Ya se estaba formando un plan en su cabeza, de mala gana, Harry le asintió a Dumbledore. ¿Dijiste que querías mostrarme otro recuerdo? Preguntó con frialdad. Sí, Harry, respondió Dumbledore. El recuerdo viene de mí, de la última vez que Tom Riddle estuvo en esta oficina, una vez más fueron juntos al pensadero. Cuando Harry se levantó unos minutos después, estaba sumido en sus pensamientos. A primera vista, ese recuerdo no contenía ninguna referencia a los Horrocruxes, pero, profesor, se volvió hacia Dumbledore, ¿qué cree que quería lograr con su visita? Esa es la cuestión, ¿no? Dijo Dumbledore. Por mi parte, no creo ni por un segundo que Voldemort quisiera enseñar. Entonces, ¿qué lo hizo venir aquí? Tengo dos teorías y espero tu opinión. La primera es que quería venir a Hogwarts para encontrar objetos de los fundadores y convertirlos en Horrocruxes. Eso encajaría con su orgullo y creencia en su superioridad. Mi segunda teoría es que quería esconder un Horrocrux ya creado aquí, donde había sido feliz por primera vez. Puede que hayas notado, Harry, que Voldemort con la cabaña Gaunt y la cueva ya ha elegido lugares que tenían un significado importante en su vida. Y Gringotts es uno de los mayores símbolos de poder mágico y grandeza. Hogwarts encaja aún más, ya que es ambas cosas. ¿Crees que Voldemort podría haber escondido un Horrocrux en Hogwarts? Sí, Harry. No lo escondería en un armario de escobas. Sin duda elegiría un lugar más sublime, un lugar que incluso podría tener un significado personal para él. Ya he revisado el gran comedor y la mazmorra de Slytherin, pero no pude encontrar nada. De ahí la pregunta para ti, Harry. ¿Notaste algo más en la cámara de los secretos, algún objeto que pudiera ser un Horrocrux o algún escondite para uno? Harry negó con la cabeza, pensativo. No noté nada, solo la estatua bajo la cual estaba el pasaje a Valedis y Valedor. Pero, no creo que Voldemort escondiera un Horrocrux allí, el diario ya tenía una conexión con la cámara. Y tampoco habría tenido tiempo de llegar a la cámara durante su visita. De repente, los ojos de Harry se abrieron de par en par al recordar otro lugar secreto, profundamente mágico, que nadie más que los elfos domésticos parecían conocer, y Voldemort nunca había considerado importantes a los elfos domésticos, como había demostrado Creacher. ¿Qué? Preguntó Dumbledore esperanzado. ¿En qué estás pensando? Una sonrisa se dibujó en los labios de Harry. Si estaba en lo cierto, muy pronto destruirían otro Horrocrux. Afortunadamente, llevaba consigo su capa de invisibilidad. Sin ella, preferiría no pasearse por los pasillos de Hogwarts cuando todo el mundo mágico lo estaba buscando. Profesor, dijo, creo que tenemos que dar un pequeño paseo. Ya era medianoche cuando Daphne estaba tumbada en la cama de su dormitorio en Grimmauld Place, sumida en sus pensamientos. Harry aún no había regresado de su reunión con Dumbledore, que se había prolongado mucho más de lo habitual. Y ella había sentido una multitud de emociones violentas en él.
ira, odio, esperanza y, en última instancia, triunfo. Solo el hecho de que hubiera sentido que no corría peligro le había impedido llamar a Dobby y acudir inmediatamente a Hogwarts. Por eso, se sintió aún más aliviada cuando de repente se oyó un fuerte golpe en la habitación y pudo sentir de nuevo la presencia de Harry. Sin embargo, antes de que pudiera expresar su alegría, aunque fuera solo con un cariñoso bienvenido, Harry se abalanzó sobre ella, buscando con avidez los labios de ella. A Daphne le encantaba que la besara con tanta pasión, así como la sensación de su excitación presionándola contra ella. Estaba contenta de tener ese efecto en su marido. Seguramente había mujeres mucho más hermosas que ella en el mundo, pero eso no importaba en presencia de Harry. Cuando estaba con él, podía olvidar todas sus dudas y temores. Cuando abrazó el cuerpo desnudo de Harry más de una hora después, ambos cubiertos de sudor, dejó escapar un suspiro de satisfacción. Le hubiera encantado verlo en ese momento, su sonrisa mientras le acariciaba el cabello, pero aún así era hermoso. ¿Qué he hecho para merecer un saludo tan apasionado, marido mío?, preguntó con una sonrisa. Lo siento, cariño, dijo Harry. Creo que fue solo que tuve demasiadas emociones reprimidas hoy que necesitaban salir. No tienes por qué disculparte. Lo disfruté mucho. Se acurrucó aún más cerca de él, presionando sus pechos contra su torso. Pero pude sentir tus emociones desde aquí. ¿Qué pasó en Hogwarts? En lugar de responder, Harry compartió sus recuerdos con ella. En un instante, Daphne supo todo lo que había visto esa noche. El secreto de Slughorn, la visita de Voldemort a Dumbledore, la conjetura de Harry y, finalmente, la destrucción de la diadema en la sala de los menesteres. ¿Había considerado Voldemort que uno podía simplemente pedirle a la sala que creara la ubicación de los Horcrux para encontrarlo? En su arrogancia, probablemente pensó que era el único que había encontrado ese maravilloso lugar. ¿Ya tienes un plan sobre Slughorn?, preguntó finalmente, coincidiendo con su compañero. Slughorn era un maldito cobarde y no valía la pena sentir lástima por él, y mucho menos derramar una lágrima. Había decidido mantener ese conocimiento en secreto durante tanto tiempo, y ahora iban a tomarlo como si fuera la clave de su victoria. Harry asintió. Sí, dime otra vez, ¿qué tan buenas son tus habilidades de transformación humana? Mejor que el tuyo. ¿Por qué? Oh, todo eso es parte de mi plan. Siempre quise saber cómo te verías con el pelo negro. Entonces, ¿cómo me veo?, preguntó Daphne con una sonrisa traviesa mientras Harry salía del baño. Su cabello, normalmente rubio miel, se había vuelto tan negro como el ala de un cuervo, mientras que su piel adquirió un tono bronceado como si hubiera disfrutado de unas largas vacaciones en climas más soleados. Además, vestía una bata de seda roja con mangas largas y guantes finos, y sus ojos estaban ocultos detrás de un par de gafas de sol. Hace calor, dijo Harry lo primero que le vino a la mente, haciendo reír a Daphne. Ten cuidado, no sea que me ponga celosa, le dijo en tono de broma. Ahora, miremos de a ti. Tomándola de la mano, Harry se paró a su lado frente al espejo para que pudiera examinarlo. Al igual que Daphne, había cambiado el color de su cabello, excepto que su cabello se había vuelto rubio, junto con ojos azules, barba y ropa discreta, y también había reemplazado sus anteojos por lentes de contacto. Todavía tenían que tener cuidado, pero estaba seguro de que no los reconocerían en Hogsmeade. ¿Quién esperaría que dos de los criminales más buscados de Gran Bretaña deambularan por las calles? También parecían significativamente mayores después de sus transformaciones. Bueno, creo que te ves aburrido. Muy bien, dijo Daphne, satisfecha. Déjame darle los toques finales a tu cicatriz. Dicho esto, apuntó su varita hacia su frente y, con una breve sensación de hormigueo, su cicatriz, que ya se había desvanecido significativamente desde su muerte en Stonehenge, desapareció por completo. Ahora te ves perfecto, al menos para nuestra misión. Con eso, la pareja salió de su dormitorio y bajó al vestíbulo de entrada, antes de finalmente salir a una tarde soleada. Solo unas cuantas palomas acompañaban al brillante sol en el cielo azul mientras Harry cerraba los ojos para concentrarse en su destino. Al momento siguiente aparecieron en el lugar público de las apariciones en Hogsmeade, rodeados por una multitud de personas. Había una multitud terrible, voces fuertes, risas y figuras de colores brillantes que señalaban los escaparates de las tiendas. Daphne se tomó del brazo a Harry mientras se abrían paso entre la multitud. Además de los estudiantes de Hogwarts, habían elegido deliberadamente un fin de semana en Hogsmeade, había muchos otros magos y brujas presentes, haciendo recados importantes o simplemente pasando una agradable tarde de sábado al aire libre.
También vieron las llamativas figuras de los vigilantes aurores patrullando la calle, y ciertamente algunos también estaban encubiertos, por lo que se comportaron lo más discretamente posible. Una y otra vez se detuvieron en los escaparates de las tiendas, admirando las vitrinas o riendo como si se estuvieran divirtiendo mucho, como si fueran una pareja normal sin intenciones siniestras. Con nostalgia, Harry deseó que ese fuera el caso, como en Alexandría, cuando habían paseado por Grimalkin Lane durante todo un día como turistas. Como Osmeade era mucho más pequeño que Alexandría, confiaban en que finalmente verían a su objetivo. En algún momento tenía que caminar por la calle principal para llegar a los carruajes que regresaban a Hogwarts. Y con su enorme estatura, era extremadamente improbable que lo pasaran por alto. Aún así, tuvieron que esperar casi 2 horas antes de ver finalmente la figura de Horace Slughorn salir de las 3 escobas, rodeado de una multitud de estudiantes, a quienes ahora se despedía con el rostro enrojecido, su vientre gordo y su bigote temblando con cada risa que hacía. Harry sintió que una furia abrasadora lo invadía de nuevo. ¿Cómo se atrevía ese bastardo a ser tan despreocupado cuando tenía tanta sangre en sus manos? Tranquilo, cariño, lo tranquilizó Daphne, apretándole la mano con ternura. Recuerda, no estamos aquí para vengarnos. Se lo merecería, pero, tienes razón. Centrémonos en nuestra misión. Harry se obligó a sonreír amistosamente mientras ambos caminaban hacia el hombre que se tambaleaba ligeramente. Profesor Slughorn. Gritaron en voz alta. Profesor Slughorn, por favor espere. Slughorn se dio la vuelta, su rostro no mostraba ninguna sorpresa, como si estuviera acostumbrado a que lo abordaran en la calle. La sorpresa solo llegó cuando Harry y Daphne agarraron cada uno de sus brazos. Por fin estás aquí, dijo Daphne con voz dulce y aguda. Te hemos estado buscando por todas partes. ¿Dónde has estado durante tanto tiempo? Por favor discúlpeme, tartamudeó Slughorn, pero, ¿lo conozco? Pero, profesor, dijo Harry con fingida consternación. ¿Qué está diciendo? Aceptó reunirse con nosotros hace semanas o se le ha olvidado. Mi tío ya nos ha advertido de que a veces puede ser un poco olvidadizo. Mientras Harry distraía a la profesora, Daphne había sacado discretamente su varita, la mayor parte de la cual estaba oculta por su manga larga. Lentamente, para no llamar la atención, apuntó con la punta a la espalda de Slughorn. ¿Tu tío? Preguntó Slughorn, desconcertado. ¿Quién es? No pudo terminar su pregunta, porque de repente su cuerpo se relajó en sus brazos. Harry miró a Daphne, cuya varita ya había desaparecido en su manga. Ella asintió rápidamente y juntos desaparecieron. Tonks odiaba hacer guardia. Lo odiaba, lo odiaba, lo odiaba. Ver a todos los estudiantes divertirse mientras ella se quedaba parada aburrida. Como si ya sabe quién y sus mortífagos aparecieran de repente. No había habido ninguna pelea abierta durante meses. Los mortífagos todavía estaban ocupados reclutando seguidores y ganando fuerza antes de atreverse a atacar. Al menos eso era lo que creía Dumbledore. Y ella no tenía ninguna razón para no creerle a Dumbledore, incluso si no aprobaba que él mantuviera su mano protectora sobre los Potter. Los dos eran asesinos y, en su opinión, deberían ser castigados por ello, pero, por supuesto, una vez más, a nadie le interesaba su opinión. Tratando de no mostrar su enojo demasiado claramente, Tonks asintió con la cabeza a la profesora McGonagall y al profesor Flitwick que pasaban a su lado. McGonagall le sonrió antes de desaparecer entre la multitud nuevamente. A Tonks siempre le había gustado la profesora de transformaciones. En general, transformaciones había sido su clase favorita, lo cual, por supuesto, no tenía absolutamente nada que ver con sus habilidades de metamorfomaga. Aburrida, Tonks observó a la multitud en la calle principal. Los primeros estudiantes ya regresaban al castillo. ¿Cuánto le gustaría unirse a ellos?, pensó con nostalgia, con la boca hecha agua al pensar en la deliciosa comida del gran comedor. En su pequeño apartamento de una habitación en el callejón Diagon solo la esperaban tostadas quemadas y ketchup. Tal vez debería aprender a cocinar algún día, o visitar a sus padres. Nadie preparaba una cazuela de carne tan buena como su madre. De paso, Tonks se dio cuenta de que un gran grupo de estudiantes salía de las 3 escobas, siguiendo al profesor Slughorn, que era una figura llamativa con su gran barriga y su espeso bigote. Ella nunca lo había tenido en clase, eso había sido antes de su época, pero sabía que disfrutaba reuniendo a estudiantes prometedores, ya sea porque tenían parientes famosos o por sus logros especiales. Pero al parecer, incluso él ya había tenido suficiente de sus protegidos por el momento, porque poco después el grupo se disolvió y Slughorn salió solo de Hogsmeade.
Tonks estaba a punto de darse la vuelta y caminar otra ronda cuando de repente dos figuras que había notado antes se acercaron a la maestra. Aunque, se había fijado especialmente en la apariencia de la joven. Su ropa indicaba que era una bruja de sangre pura, criada según tradiciones centenarias, pero también llevaba gafas de sol que Tonks solo había visto en los nacidos de Mugles antes. Todo esto no era sospechoso en sí mismo, pero Tonks estaba interesada en lo que la pareja quería de Slughorn. Ciertamente no eran estudiantes. Lentamente se acercó a la escena. Slughorn tampoco parecía conocerlos a los dos, si es que interpretó correctamente su expresión cuando los dos entrelazaron sus brazos con él. Tonks estaba considerando dirigirse a los tres cuando sus entrenados ojos de Auror notaron de repente un movimiento sospechoso. La joven levantó lentamente el brazo, y la punta de una varita asomó por su manga. Reflexivamente, Tonks también sacó su varita. Estaba a punto de gritar algo cuando el cuerpo de Slughorn de repente se quedó flácido y los tres desaparecieron de inmediato, solo una fracción de segundo antes de que el aturdidor de Tonks cortara el aire donde habían estado parados y golpeara a un estudiante de Hufflepuff en el pecho. Había sido demasiado lenta. Con un fuerte estruendo, Harry y Daphne aparecieron en las escaleras frente al número 12 de Grimmauld Place, sosteniendo el cuerpo inerte de Horace Slughorn entre ellos. Inmediatamente abrieron la puerta principal y empujaron a Slughorn hacia adentro, sabiendo que su acción no habría pasado desapercibida y que no debían dudar ni un segundo. Sin cuidado, los dos tiraron a Slughorn al suelo, desde donde los miró con expresión asustada y un destello suplicante en los ojos. Si pudiera moverse, seguramente estaría rogando, pensó Harry disgustado, pidiendo clemencia, apelando a sus conciencias. Incluso podría darles su memoria bajo amenaza de violencia, pero no se arriesgarían a que les mostrara otro recuerdo manipulado. No, tenían que estar seguros de que no sería nada más que la verdad, toda la verdad, sin adulterar, especialmente porque no tendrían que pagar el precio por ella. Sin dudarlo, Harry sacó su varita y la apuntó directamente a la frente sudorosa de Slughorn. Con la mano de Daphne en la suya y la familiar atracción de la magia sobre sus almas conectadas, Harry abrió la boca, de la que salieron sonidos silbantes, tanto melodiosos como espeluznantes. La magia fluía por el cuerpo de Harry, cálida y seductora, pero después de las enseñanzas de Baledis habían aprendido a resistir mejor su tentación, a controlar sus impulsos en lugar de ser controlados por ellos. Como un cirujano que usa un bisturí para una operación complicada, Harry dirigió el rayo de luz plateado que había estallado de su varita hacia la frente de Slughorn. Tan pronto como el rayo de luz golpeó su piel, Slughorn comenzó a temblar violentamente, su cuerpo ansiaba gritar, pero el hechizo de Daphne lo impidió. Harry entró en la mente de Slughorn sin piedad, viendo sus recuerdos pasar volando por su mente, pero el recuerdo que buscaban se encontraba muchas décadas atrás. Durante ese tiempo, Slughorn había enseñado a innumerables estudiantes, aceptando y correspondiendo favores, llevando una vida despreocupada. Por un breve momento, Harry incluso vio el rostro sonriente de su madre, pero ese recuerdo también se borró con el paso del tiempo. Sin ese bastardo, ella todavía podría estar viva, tragándose la ira y el odio, siguió buscando hasta que finalmente se topó con el recuerdo que buscaba. El pálido rostro de Tom Riddle sentado frente a Slughorn, sus labios formando una inocente pregunta. Y finalmente descubrieron la verdadera respuesta de Slughorn, con una risa triunfante, Harry se retiró de la mente de Slughorn a la realidad, donde fue recibido por el rostro radiante de Daphne, que lo había observado todo. Solo Slughorn no había sobrevivido también al procedimiento. Su bigote se había vuelto blanco, su piel aún más arrugada, sus ojos nublados. Con un rápido movimiento de su varita, Harry levantó el hechizo que lo había atado, pero en lugar de atacarlos o al menos hablarles, Slughorn simplemente se acurrucó en el suelo, babeando y temblando por todas partes. Algo le dijo a Harry que probablemente no volvería a enseñar. «Lo hemos conseguido», gritó Daphne. Ahora, de repente, la puerta principal se abrió de golpe y Dumbledore entró corriendo, con el rostro rojo de furia. En una fracción de segundo, pareció haber comprendido la situación. «¿Qué hiciste?», gritó, corriendo hacia Slughorn, que seguía acurrucado en el suelo. Detrás de él, la figura llameante de Fawkes voló antes de posarse en el perchero del pasillo para mirarlos atentamente con sus ojos dorados. «¿Qué aspecto tiene?», preguntó Harry desafiante. Habían esperado que Dumbledore no acogiera bien su acción. Recuperamos el recuerdo que nos ocultó. Ahora sabemos lo que le dijo a Voldemort y, sobre todo, ¿qué más quería saber Voldemort? ¿Por qué?,
gritó Dumbledore con voz desesperada, abrazando a su viejo amigo, quien ni siquiera notó su presencia. ¿Por qué? Preguntó Daphne con incredulidad. ¿En serio preguntas por qué? Quizás porque necesitábamos el recuerdo de ese cobarde. No podíamos esperar eternamente hasta que algún día, tal vez, lo convencieras de compartirlo con nosotros. Debemos derrotar a Voldemort antes de que se vuelva demasiado poderoso. Pero, tartamudeó Dumbledore, ¿era esto necesario? Sí, dijo Harry con frialdad. No había nada más que decir. Un silencio incómodo se apoderó del salón mientras Harry y Daphne miraban expectantes a Dumbledore, quien a su vez miraba al Slughorn acurrucado. Y por encima de todo observaban los ojos dorados de Fawkes. Finalmente, Dumbledore dejó escapar un largo suspiro, con el que pareció renunciar también a toda su bondad hacia ellos. Porque cuando se levantó de nuevo del suelo, el brillo cálido de sus ojos, con el que los había estado mirando desde Navidad, había desaparecido por completo. ¿Y qué averiguaste? Preguntó con voz fría. Sin impresionarse, Harry le devolvió la mirada. Voldemort le preguntó a Slughorn si era posible crear más de un Horrocrux, dijo. Sin embargo, lo realmente notable es que le pidió su opinión sobre un alma de 7 partes, ya que 7 sería el número mágico más poderoso. Por un breve instante, el triunfo brilló en los ojos de Dumbledore antes de volver a mirarlos sin emoción. Entonces, ¿6 Horrocruxes? Preguntó. Esa es también nuestra interpretación, dijo Daphne asintiendo. Eso significaría que, como no tenía intención de que un trozo de alma se aferrara a Harry, creó 2 Horrocruxes más que todavía tenemos que destruir. La copa de Gringotts y uno que aún no conocemos. De repente, se oyó un fuerte graznido desde el estrado del pasillo. Fawkes se había enderezado, graznando una y otra vez, antes de elevarse en el aire y, poco después, aterrizar directamente frente a Daphne. Era evidente que él, o mejor dicho, Valeidis, quería decir algo. Ahora tengo curiosidad, murmuró Dumbledore suavemente mientras veían a Daphne sacar la piedra negra de la bolsa que rodeaba su cuello. Harry puso su mano sobre su hombro para ayudarla, y poco después la brillante figura de Valeidis apareció ante ellos, con una leve sonrisa en su rostro. Gracias, mis pajaritos, dijo. Fawkes quería deciros algo, pero desafortunadamente no puede hablar. Luego se volvió hacia Dumbledore. Albus, no te enojes con ellos. Ellos también actúan por amor y con la esperanza de un nuevo mañana. Como hacedores, todos somos villanos, pero como víctimas podemos ser hermanos. Por unos segundos, Valeidis y Dumbledore se miraron el uno al otro, antes de que Dumbledore finalmente susurrara. Pero ellos establecen estándares para los demás que ellos mismos no cumplen, luego sacudió la cabeza, enderezando los hombros. ¿Qué era lo que Fawkes quería decirnos? Preguntó. Quería decirte, respondió Valeidis, que estás equivocado. Si tienes razón en tu suposición de que tu señor oscuro creó 6 Horrocruxes, entonces solo falta uno, el que está en el banco de los duendes. Porque, Fawkes ya destruyó otro. La serpiente que arrojó al fuego infernal de Daphne en Stonehenge. Era uno de los Horrocruxes de Voldemort. Atónito, Harry miró fijamente a la demonio. ¿Y por qué nos estás contando esto ahora? Preguntó enojado. Habría sido útil antes. Valeidis se encogió de hombros. ¿Lo sabrías? Hasta hoy no sabías cuántos Horrocruxes te quedaban por destruir. Y tampoco lo preguntaste. Soltó una pequeña risa. ¿Pero sabes lo que eso también significa? Significa que, puedes darle a Voldemort el golpe mortal. El cuerpo de Harry se estremeció ante sus palabras. Tenía razón. Lo único que faltaba ahora era la copa. Una vez destruida, Voldemort volvería a ser mortal. Tenemos que destruir la copa, gritó. Tenemos que entrar en Gringotts. No, respondió Daphne lentamente, mientras su mente trabajaba duro, como Harry podía percibir. Tenemos que atacar Gringotts. ¿Ataque? ¿Qué quiso decir con eso? Quiero decir, explicó Daphne, que no deberíamos ser sutiles. Suponiendo que pudiéramos destruir silenciosamente el Horrocrux, entonces ¿qué? Todavía tendríamos que encontrar a Voldemort para matarlo, lo que podría ser peligroso. Pero si atacáramos Gringotts con todas nuestras fuerzas, Voldemort también lo sabría. Entonces seguramente se daría cuenta de lo que estábamos buscando. Podríamos atraerlo y eliminarlo de una vez por todas. El golpe mortal, dijo Valeidis asintiendo apreciativamente. Los pensamientos corrían por la cabeza de Harry. La idea de Daphne era peligrosa, lo apostarían todo a una carta.
O ganarían ese día o lo perderían todo. Todo dependería de lo poderosos que se volvieran, de si podían derrotar a Voldemort en batalla o no. Necesitamos ayuda, murmuró en voz alta. Tendremos que reunir a todos los que tenemos. Nosotros que estamos aquí, el resto de la orden, incluso los aurores que sin duda aparecerán. Voldemort traerá a sus seguidores también. La batalla es segura. Muchos morirán, dijo Dumbledore, preocupado. Incluso si ganamos, pagaremos nuestra victoria con un mar de sangre. No deberíamos preferir. ¡No! Dijeron Harry y Daphne al mismo tiempo. Harry quiso intercambiar una mirada con Daphne, pero solo vio sus gafas de sol. Inmediatamente, sintió de nuevo la familiar punzada en el corazón, pero Daphne le apretó la mano con cariño, enviándole un cálido pensamiento antes de hablar con una voz llena de esperanza. Es nuestra primera y única oportunidad de enfrentarnos a Voldemort en nuestros términos. Por primera vez, la iniciativa vendría de nosotros. Por primera vez, la pelea se llevaría a cabo bajo nuestras reglas. Esta es nuestra oportunidad de acabar con ella. Lo derrotaremos, estoy segura de eso. Y por fin podré volver a verte, añadió en su mente. Con mis propios ojos. Por primera vez serás un jugador, no un peón, dijo Valedis. Y has aprovechado bien los últimos meses. Si hubiéramos luchado hasta la muerte, habría sido una lucha realmente reñida. Fawkes estará contigo en todo, ya sea la victoria o la derrota. Dumbledore suspiró. Pero incluso Fawkes solo puede llevarte hasta las escaleras de Gringotts. Necesitamos planificar con mucho cuidado cómo queremos proceder. Hay vidas humanas que dependen de ello. Harry y Daphne asintieron con decisión a su antiguo maestro. Harían un plan y luego lucharían. No sabían si sobrevivirían a la batalla que se avecinaba, pero podían tener esperanza. Y en esa esperanza estaba el destino del mundo.